Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia, muy buenos días. Los saluda Adolfo Cagua de la ciudad de Guayaquil, de la iglesia City Letamendi. Estamos viendo desde el día de ayer la palabra de Dios como alimento y cómo debemos alimentarnos correctamente. Ayer decíamos y explicábamos que el alimento básico para el cristiano es la palabra de Dios. Y por eso digo que nuestra vida dependerá de cuánto la conozcamos y la obedezcamos. También manifestamos que para que el cristiano crezca espiritualmente, se hace necesario que aprenda a comunicarse con Dios y alimentarse a través de su palabra diariamente. También veíamos ayer la forma correcta de una buena alimentación. Y decíamos que la forma correcta de una alimentación, poníamos el ejemplo de oír la palabra de Dios, una de las formas correctas. Y decíamos lo importante que es oír la palabra de Dios. Y que lo importante que es oír la palabra de Dios es para crecer en la fe. Para crecer en la fe. Y decía su palabra en la carta a los Romanos 10, capítulo 17. De modo que la fe sigue al oído. A su vez, lo oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Hoy vamos a ver la otra forma correcta de tomar el alimento. Así como una de las formas correctas es oír la palabra de Dios, la otra forma correcta de tomar un alimento espiritual es leer la palabra de Dios. En esto sí quiero hacer hincapié, que para vivir una vida cristiana es preciso que todos nosotros leamos la Biblia. Y recordar que no podremos sobrevivir sin la provisión de la palabra. Además, por medio de leer la palabra, todos nuestros problemas serán resueltos. Pero nuestros verdaderos problemas, la Biblia es la respuesta a todas nuestras preguntas. Preguntas como a veces nos hacemos, de cómo podemos disfrutar al Señor. También de cómo podemos escapar del mundo. De cómo podemos tener una vida adecuada. Tantas preguntas acerca de nuestra vida diaria y experiencias como creyentes son solamente aclaradas al leer la palabra de Dios. Mucho es posible, ¿sí?, que exteriormente no recibamos respuestas inmediatas a estas preguntas, pero interiormente, con el tiempo, recibimos cada vez más de Dios como la respuesta. Sencillamente, al leer de forma apropiada, la Biblia nos da el suministro para poder vivir tanto una vida cristiana normal como una vida humana. Y también la manera de experimentar todos estos resultados maravillosos. Y esto solamente lo podemos experimentar por medio de entrar en leer la palabra a diario. Y veremos algunos resultados, como les digo. Uno de los primeros resultados de leer la palabra de Dios es que seremos llenos en el Espíritu. En Efesios 5, del 18 al 19 nos enseña: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Sí, señores. Miren lo que también nos enseña Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñando y exhortando unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. ¿Por qué le digo uno de los resultados más maravillosos de leer la palabra de Dios, conforme lo manifiestan su palabra en estos versículos que hemos dado lectura? Porque en ocasiones, ¿sí?, nos sentimos espiritualmente vacíos y secos. Y no sabemos cómo satisfacer el descontento que sentimos por dentro. Les digo, no obstante,
conforme a lo que la palabra nos dice, podemos hacer aquellos que son llenos en el Espíritu. Cuando leemos la Biblia, somos llenos en el Espíritu y satisfechos a tal punto que estamos rebosando. Qué condición tan gozosa se expresa, Señor, sí, en estos versículos que hemos dado lectura. Ser llenos en el Espíritu. También de hablar la verdad, cantar con gracia en nuestros corazones. Todas estas cosas son el resultado de entrar en la palabra, de leer la palabra de Dios. Otro de los ejemplos que nos da la palabra de Dios y por la cual nosotros necesitamos leer la palabra de Dios para formar hábitos, costumbres en nuestra vida que manifieste el carácter de Cristo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Mucho ojo, y dice su palabra. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Imagínense usted la vida de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos da. Para Él era una costumbre el levantarse a leer. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, los antiguos manifestaban lo siguiente. La palabra nos enseña lo que manifestaban ellos. Y continuaron leyendo en voz alta del libro de la ley de Dios, la cual se exponía y había el ponerle significado. Y continuaron dando entendimiento en la lectura. Digo, rico lo que es leer la palabra de Dios. Sí, Señor. Y uno de los resultados maravillosos leyendo, como le acabo de decir, es que seremos llenos del Espíritu. Y todo esto solamente leyendo la palabra de Dios. Tremendo. Sigamos. Otro de los resultados de leer la palabra de Dios es que seremos infundidos con fe. Volvamos a la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que ayer lo veíamos. Así que la fe, dice, proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Sí, señores. ¿Por qué le digo seremos infundidos con fe? En Hebreos capítulo 11, versículo nos dice lo que es la fe, ¿sí? También les puedo decir a ustedes que la fe es la que nos da sustantividad a lo que no se ve. Quizás como seres humanos, quizás dudemos de las cosas espirituales que no se ven. E incluso dudemos de la existencia de Dios. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, somos infundidos con fe, como nuestro elemento para creer. Si nos desanimamos debido a que experimentamos sentimientos de incredulidad, debemos volvernos a la palabra. Entre más leemos, más vamos a creer. Sí, señores. Sigamos adelante. El tercer resultado de leer, que seremos nutridos y recibiremos el suministro. Pero aquí solamente quiero hacer el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo 4:4 cuando fue tentado. Dice la palabra de Dios. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Insistimos y reiteramos que la Biblia es el alimento que sustenta nuestra vida espiritual. Cuando comemos una comida espiritual sustanciosa, al profundizar en la palabra, somos nutridos y recibimos el suministro y la riqueza de Cristo como nuestro alimento y suministro de vida. Entonces tenemos la fortaleza de seguir en nuestra vida cristiana. Te pregunto, al ser tentado, si tú no lees la palabra, si no oyes la palabra de Dios, ¿cómo vas a responder a esa tentación? Y el ejemplo del Señor Jesucristo, a toda tentación le decía, escrito está. Si no oyes la palabra de Dios, como decíamos ayer, si no lees la palabra de Dios, ¿cómo le puedes hacer tú frente a todas estas tentaciones que nos ofrece el mundo?
Pero hay otro beneficio de leer la palabra de Dios, que seremos limpios y lavados. Para poder explicar, vayámonos a la carta a los Efesios, capítulo 5, 26. Mucho y nos enseña, nos dice, para santificarla, purificándole para el lavamiento del agua en la palabra. Hagamos un paréntesis. Según este versículo, en la palabra hay agua que nos lava. Este lavamiento no es del lavamiento de la sangre redentora de Jesús, la cual nos limpia de nuestros pecados, sino el lavamiento del agua de vida que nos lava de los defectos de nuestro viejo hombre. Te digo, por medio de leer la palabra, ¿sí?, nuestra vieja naturaleza es lavada y purificada, y somos hechos nuevos. Es preciso entonces que nos mantengamos en este proceso de lavamiento, lo cual solamente ocurrirá al leer diariamente la palabra de Dios. Hijo de Dios, todavía hay otro beneficio de leer la palabra de Dios, que participaremos de la naturaleza divina y escaparemos de la corrupción que hay en el mundo. Miren lo que nos enseña en Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice su palabra, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Cuando dice por medio de las cuales, es por medio de su palabra, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, señores. La vida divina contenida en la palabra incluye como virtud la energía y fortaleza que permite escapar de la corrupción que hay en el mundo. Pero ¿cómo podremos escapar? Como te lo decía anteriormente. Primero, si no oímos palabra de Dios. 2, si no leemos la palabra de Dios. Sí, señores. Hijo de Dios. La forma de alimentarnos diariamente, como hemos avanzado, primero, oír la palabra de Dios y leerla, hacerla un hábito en nuestras vidas. Un hábito en nuestra vida. Sí, Señor. Decía ayer que para tomar con firmeza un libro, nosotros debemos tomarlo con todos los dedos de la mano. Asimismo, para que la palabra de Dios tenga firmeza en nuestra vida, debemos sabernos alimentar por medio de todas estas vías de alimentación que nos ofrece la palabra. He ahí el resultado de una verdadera alimentación adecuada en nuestra vida espiritual. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Seguiremos el día de mañana. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.